Muchas gracias. La idea es que hoy todos los pacientes que tienen esta condición y sus familiares reconozcan banderas rojas, sean los que más saben de esta condición y para eso estoy yo acá el día de hoy, para darles generalidades del complemento y empoderarlos en las patologías que algunos de ustedes pueden tener. Bueno, pues antes de iniciar con las patologías, vamos a empezar con generalidades del complemento, porque si bien reconocemos las palabras CHUA y HPN, antes de esto hay que reconocer qué tienen en común, y lo que tienen en común es el sistema de complemento. Y el sistema de complemento lo tenemos todos, los que tienen CHUA, los que tienen HPN, pero además las personas que no tienen estas condiciones. ¿Por qué? Porque el sistema de complemento es un mecanismo innato de defensa, es decir, todos los humanos lo tenemos y gracias a su adecuado funcionamiento es que no tenemos infecciones con gérmenes infrecuentes. Esto que ven acá tan complejo es la forma como se describe el complemento y es cada una de estas vías que ven en la parte superior en rojo son las formas como él responde a estímulos externos. Entonces, si bien yo puedo responder a superficie a agentes extraños como virus, bacterias, agentes infecciosos, también cuando recibo señales externas que hacen que mi cuerpo no reconozca adecuadamente, se activa toda esta cadena. ¿Y esta cadena para qué se activa? Para defender. Entonces, el paso final de estas vías del complemento es generar un ataque. Un complejo de ataque a membrana, que lo que hace es generar un poro. Es como si lanzaran un dardo que genera un poro a esto que me está atacando, y de esta manera cuando yo genero un poro, esta célula pierde integridad y se rompe. Pero cuando esto ocurre en mis propias células, pues voy a tener problemas porque se van a romper células que me protegen o que tienen alguna función específica. Entonces, ¿qué pasa con este sistema de complemento? Siempre es activo porque nos mantiene y nos defiende. Sus respuestas, como ven acá, que generan un complejo de ataque membrana, son muy potentes y destructivas y tiene diferentes puntos de control. Esto hace que esté muy bien regulado y, por tanto, en la mayoría de individuos podemos tener defensa a agentes extraños sin afectarnos durante esa respuesta. ¿Por qué? Porque reconoce solamente el agente extraño. Pero cuando está alterado, puedo tener alteraciones porque no funcionan y son las llamadas enfermedades de inmunodeficiencia, en las cuales las personas no tienen estos mecanismos de defensa y se infectan comúnmente con gérmenes por los cuales no deberían infectarse, o tienen infecciones a repetición. Y por otro lado están las enfermedades por sobreactivación del complemento. Parte de estas son el CHUA y la HPN, que las veremos un poco más en detalle. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas tenemos este sistema de complemento que cuando tenemos una alteración, bien sea por actividad a la baja o sobreactivación, nuestro punto de control o la meta terapéutica en cualquier condición del complemento es llevarla a estar regular. ¿Por qué? Porque el tenerla sobreactivada o el no tenerla me va a llevar a problemas como no defenderme o tener una ruptura de varias células. Esto es, en resumen, el sistema de complemento. Es una cascada que se activa por diferentes acontecimientos, por diferentes triggers o por diferentes exposiciones, y que una vez se activa por una de las vías que vimos en la parte superior, desencadena una respuesta inmediata. Para entender esta respuesta, yo tengo que saber que las activo y saber cómo controlar. Entonces, el sistema de complemento lo necesitamos todos, es decir, tenemos que llevarlo a un balance regular, a un balance neutro, en el que no esté deficiente ni esté sobreactivado. Cuando ese sistema funciona correctamente, él nos protege y hay unas señales de tensión, es decir, unas señales que dicen, ya se controló, por favor deje de funcionar y continúe protegiendo las células sanas. Pero cuando se activa de manera incontrolada, hay una sobreactivación, como es el caso de HPN y CHUA, esta cascada todo el tiempo está activa. Y esto hace que haya un complejo ataque membrana que se dispare continuamente. Y esto conlleva a que haya una falla en la protección de las células innatas. ¿Qué pasa entonces en estas dos condiciones? Y acá ya vamos entrando a las dos patologías que son de nuestro interés el día de hoy. En CHUA-HPN hay una activación crónica, no controlada, que se da por diferentes factores. Puede ser desencadenada por factores externos como las infecciones por gérmenes de diferente tipo.
Este sistema de complemento que está todo el tiempo activado va a generar respuestas potentes y destructivas. Por lo tanto, los pacientes tienen un riesgo de complicaciones durante la activación de este sistema. Y hay un defecto en la regulación que ya veremos en estas dos condiciones a qué se debe. Vamos a empezar por la HPN y empiezo por decirle su nombre, que es complejo, pero que no tiene nada que ver con la mayoría de los síntomas de los pacientes. ¿Qué es la HPN? Es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y aunque lo dice en su título, no es paroxística. ¿Qué quiere decir paroxístico? Que aparece episódicamente. No es netamente nocturno y no solamente tiene hemoglobinuria. Pero ¿por qué tiene esta descripción? Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué le pusieron ese título? Esto se dio en relación al momento en que se describió la patología, cuando uno de los individuos presentaba síntomas de predominio nocturno, eran episódicos, y lo que pasaba en la noche era que veía la orina oscura. De allí el color de hemoglobinuria, y como la descripción de los síntomas fue en la noche, se dio el nombre paroxística nocturna. Sin embargo, es una condición crónica, es decir, que no es paroxística, no tiene episodios, es una condición que está todo el tiempo, no tiene síntomas solamente nocturnos. Entonces ya partimos de que el título, aunque fue útil para su descripción, no puede ser los criterios exclusivos para esta condición. ¿Y por qué aparece esta condición? La HPN ocurre porque, si ustedes ven acá, estos son los glóbulos rojos, acá en la parte izquierda de la pantalla dice sangre. Normalmente los individuos tienen un gen que se llama el gen PIGA, que está normal, y esto permite que se ancle a unas proteínas cuando hay gérmenes o cuando se desencadenan respuestas. Pero cuando aparece una mutación, este gen se daña y no se expresan estas proteínas y por tanto no pueden activarse, no se pueden anclar, y esto genera, esto que vamos a más adelante, ausencia de estas proteínas reguladoras y aumenta la susceptibilidad al ataque de membrana, al complejo de ataque de membrana, que fue lo que vimos, es lo que genera el DART. Entonces, ¿qué pasa con estas células? Cuando pierden la función de este gen, no permite que estas proteínas CD55 y CD59 se unan y por tanto no se defienden. En una persona sin esta mutación, puede que el complejo de ataque membrana se produzca, por supuesto, pero como el CD55 y el CD59 están, tiene como un escudo para defenderse. Ahora, en esos individuos en los que aparece la mutación, estas proteínas no se pueden pegar y no se puede defender. Por lo tanto, el escudo que existía natural e innato no está y van a ser atacadas. Ahora, esto no tiene nada que ver con una alteración heredada. Si bien es un gen, no todo lo genético es hereditario. Y es una de las diferencias entre HPN y CHUA. La HPN se da una mutación, pero que aparece al azar. ¿Por qué? No lo sabemos. Aparece típicamente entre los 30 y 40 años, pero puede aparecer en personas de mayor edad. Y esta es una condición que se da de manera idiopática, es decir, no sabemos la causa. Una vez se pierde esta gen, aparece la mutación en el gen, ya no vamos a poder tener glóbulos rojos con el gen en buen estado. Por lo tanto, es una condición crónica. Y eso es algo muy importante porque las células no van a recuperar este pedazo que está dañado y por lo tanto siempre van a estar expuestas a una ruptura por el complejo de ataque membrana. Entonces, ¿qué pasa? Es un individuo que tenía sus glóbulos rojos, el gen PIGA funcionante, con sus proteínas que lo defendían, y de repente aparece, se pierde este gen y las proteínas, digamos, dejan de expresarse y protegerlo, y por tanto empieza a aparecer un complejo de ataque membrana que me rompe los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos que están acá en rojo y luego están en gris es porque empiezan a romperse, a hemolizarse. Y eso es lo que da la anemia por ruptura de los glóbulos rojos. Aquí ya entendemos que esto es una condición que aparece súbitamente, en el cual hay un daño genético que no es heredado y que este daño genético lo que hace es que no se puedan defender los glóbulos rojos de un ataque a su membrana. Y esto que hace que se rompan, y en la medida en que se rompen yo voy a tener anemia, que es la que me va a dar todos los síntomas de la condición. Entonces acá ya entendimos que esto es una condición crónica, y como los glóbulos rojos empiezan a romper en la medida en que se producen, no va a tener síntomas súbitos, van a ser síntomas crónicos, es decir, el paciente va a tener fatiga,
va a tener cansancio, puede tener dolor, la orina puede aparecer oscura, que es lo que da el nombre de la condición, pero esto puede llevar años. De hecho, un reporte de la patología indica que el diagnóstico puede tardar entre 5 y 10 años porque los síntomas son crónicos y son larvados. Y es una condición que afecta por igual a hombres y a mujeres por encima de la tercera década de la vida. Es una condición rara, sin embargo, no están solos, porque el número de personas con HPN al año es de 1.3 casos por millón y se estima que en el mundo actualmente hay 12 a 13 personas por millón de habitantes afectadas. ¿Y cómo son los síntomas de HPN? Y es como esta imagen del iceberg, es decir, que cuando el paciente se diagnostica y yo ya veo los síntomas o las banderas rojas de la condición, ha pasado mucho tiempo porque se han venido, digamos, acumulando complicaciones de la ruptura progresiva de los glóbulos rojos que se produce. Entonces, ¿qué va a pasar? La ruptura de los glóbulos rojos va a generar un ambiente inflamatorio que genera predisposición a la trombosis y es uno de los síntomas o banderas rojas o signos de esta condición. Es una condición en la que puede haber trombosis. La característica es que son trombos en sitios infrecuentes y en personas jóvenes sin factores de riesgo. Va a existir un daño asociado a estos glóbulos rojos que se eliminan, la hemoglobina sale por el riñón y esto no debería pasar, es lo que le nombra la hemoglobinuria, pero que además va a hacer que haya un daño en el riñón y genere insuficiencia renal crónica y se va a afectar órganos como el corazón y el pulmón. Todos estos síntomas crónicamente presentes van a generar síntomas debilitantes que son de difícil diagnóstico para los médicos. ¿Por qué? Porque el paciente consulta por síntomas que van progresando en el tiempo, pero que sin paraclínicos claros desde el inicio no podemos diagnosticarlos. Que es importante que pacientes con trombosis puede que, a pesar de que tengan tratamiento anticoagulante, pueden presentar nuevos eventos trombóticos si la causa de estos fue la HPN. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo trombosis asociada a esta condición, aunque tengo un anticoagulante, no estoy tratando la causa de los trombos. Entonces, si bien el paciente puede tener anticoagulación, pero puede hacer trombosis asociada a la condición y es allí cuando es importante el manejo. Estos pacientes, casi el 100% experimentan fatiga y esta fatiga está relacionada con anemia, pero vean que menos del 30% tienen hemoglobinuria. Y por eso, aunque hace parte del nombre de la condición, yo no esperaría hasta que todos los pacientes tengan hemoglobinuria porque esto significa que tengo un daño renal. Los pacientes pueden tener dificultad respiratoria, dolor abdominal dado por la trombosis en los vasos pequeños del abdomen y hay otros síntomas asociados con la condición. Antes de que existieran tratamientos disponibles para el HPN, se estimaba que la sobrevida de los pacientes era muy poca después de que se establecía la condición. Aproximadamente el 25% de los pacientes sobrevivían después de 25 años. Hoy por hoy, con las opciones terapéuticas disponibles, con cerca de más de 15 años que están disponibles, la sobrevida de los pacientes es igual a la de pacientes sin la condición, con lo cual el diagnosticarla y tratarla oportunamente sin duda da una calidad de vida y un pronóstico diferente a los pacientes de lo que pasaba con anterioridad, que es donde ustedes ven que la mortalidad de esta condición es bastante alta. ¿Cuál es el diagnóstico? Y para eso hemos hablado de que la bandera roja es anemia, porque la principal, pues la razón por la que ocurre esta condición es porque los glóbulos rojos se rompen. Pero, ¿cómo hacemos para saber en quién estudiar? Entonces es fundamental en estos grupos de pacientes con anemia buscar quiénes están hemorizando, es decir, a quiénes se le están rompiendo los glóbulos rojos. Recuerden que la anemia es la disminución de la hemoglobina y yo tengo que saber cuál es la causa, si es porque no se producen glóbulos rojos o si es porque se están rompiendo básicamente. Si es porque se están rompiendo, voy a tener elevación de LDH, aumento de los reticulocitos y aumento de la bilirrubina, que es indirectamente lo que está relacionado con el metabolismo de estos glóbulos rojos. Entonces acá hay 3 grupos de riesgo para estudiar HPN. Uno, los pacientes con anemias hemolíticas, es decir, disminución de hemoglobina secundaria a ruptura de glóbulos rojos. Pacientes con trombosis inexplicable, que ya les comentaba, pacientes jóvenes sin factores de riesgo en sitios infrecuentes de trombosis y pacientes que tengan disfunción de la médula ósea. Esto, como se ve, es cuando tengo pocas células
de otros tipos de linajes, por ejemplo, disminución de las células blancas, disminución de las plaquetas o alteraciones en la biopsia de médula ósea. De esta manera podemos definir en qué pacientes se deben hacer las pruebas. Y acá es importante porque hasta aquí hemos hablado de pruebas comunes. Hemograma, que me evidencia la hemoglobina baja, si hay compromiso de otras células. También puedo evaluar los reticulocitos, pedir la LDH, es decir, pruebas que son fáciles de hacer. Pero acá es algo muy importante y es que la citometría de flujo específica para HPN es la prueba gold estándar, es la prueba diagnóstica de oro para esta condición. Entonces yo tengo que sospecharla para poder pedir esta prueba que es específica. ¿Y qué me va a buscar esta prueba? Me va a buscar si las células tienen o no estas proteínas, recuerden CD55 y CD59, que son las que me protegen del complejo de ataque membrana, son las que son el escudo que no permiten que se rompa. Entonces es importante porque citometrías de flujo hay varias, pero para hacer el diagnóstico de HPN se debe pedir citometría de flujo para HPN porque los marcadores que se utilizan son específicos. Además de esto, es importante saber que esta condición tiene una alta carga de la enfermedad, es decir, que yo hago el diagnóstico con la citometría de flujo, pero lo que me define la severidad de la condición es que tenga un LDH elevado, es decir, que el LDH es la forma indirecta de saber que mis glóbulos rojos se están rompiendo. Por lo tanto, si yo tengo síntomas y la LDH está subiendo, yo puedo decir que hay una alta actividad de la enfermedad. ¿Y cuáles son estos síntomas? Dolor, fatiga, disnea, que haya una persistencia o empeoramiento en los niveles de hemoglobina, hemoglobinuria, disfunción eréctil, dificultad para respirar o trombosis, que es repetitivo, que aparece en sitios infrecuentes. ¿Cuáles son los tratamientos para esta condición? Y esto hace más de 15 años, la única opción era transfundir al paciente, porque el paciente tenía anemia persistente por la ruptura de los glóbulos rojos y la opción era transfundir y el manejo asociado a las transfusiones. Sin embargo, sabemos que la transfusión no es un procedimiento menor y hay un riesgo asociado y por tanto terapias innovadoras llegaron para modificar la vida de estos pacientes. Asociado, si el paciente acusado con trombosis debe mantener la terapia anticoagulante, sin importar, digamos que si un manejo asociado al HPN, y previamente se hacía manejo con inmunosupresores, con corticoides, y la terapia curativa, digamos, de la condición es el trasplante de médula ósea. ¿Por qué? Porque reemplaza las células dañadas. Sin embargo, el trasplante de médula ósea hoy por hoy en HPN no es el tratamiento estándar. ¿Por qué? Porque el trasplante de médula ósea es un procedimiento complejo desde la búsqueda del donante, pero además del seguimiento y de la sobrevida y la mortalidad. Hoy por hoy ya hay experiencia de más de 15 años con inhibidores del complemento, ya entendiendo la vida del complemento, sabemos por qué funcionan y cuál es la indicación. Para esto, entonces, se han hecho como 3 tipos, de acuerdo a la clasificación del HPN, de cómo se debe tratar. Entonces, recuerden que el diagnóstico es con la citometría de flujo específica de HPN. Y adicional a esto, con la alta actividad de la enfermedad, que se da con el conteo de reticulocitos, la concentración del LDH que me define que se están rompiendo, y el análisis de médula ósea. ¿Por qué eso es importante? Porque yo puedo tener disminución de otras líneas celulares, de glóbulos blancos, de plaquetas, y esto me enfocaría al paciente en uno de estos 2 grupos, en los que puede haber síndrome de falla medular. Y acá es importante definir qué se trata primero. Si se trata primero la falla medular o la HPN, y esto dependerá de los síntomas y del número de clones que se identifiquen, del número de células afectadas por la HPN. Esto lo revisamos con los hematólogos para definir a qué se le da prioridad en el tratamiento. Si el paciente, por ejemplo, tiene la falla medular, que tiene una anemia aplásica, es decir, su médula ósea no produce glóbulos rojos, pero además aparece un número de clones de HPN muy alto, el paciente debe tener un manejo conjunto para falla medular, que usualmente es con inmunosupresores, más la terapia para inhibición del complemento. Y en la HPN clásica, en la que ya vimos que hay un alto número de clones, que el paciente está sintomático, que está hemobolizando, el tratamiento gold estándar es inhibidores del complemento. Inhibidores del complemento los veremos al final, hay varios, el que más tiene experiencia son inhibidores de C5, sin embargo, esto depende de la aprobación regulatoria en cada país, de la experiencia de los médicos y del estadio del paciente. Queda como otra opción
El trasplante de médula ósea, pero como les comentaba, esto ya ha cambiado en la historia de los pacientes y por supuesto el cuidado de soporte. Recuerden que pacientes que se transfunden continuamente requieren medicamentos asociados por la sobrecarga de hierro, hay que recibir manejo seguramente con ácido fólico. Entonces esto es muy importante y es de recalcar que no solamente las terapias target o las terapias específicas para tratar la enfermedad es lo único que se debe dar. Todo el cuidado de soporte es fundamental. Y en eso también está el tener en cuenta si el paciente tuvo trombosis, debe recibir el manejo conjunto con el anticoagulante. Importante, y es que acá ya sabemos el tratamiento, pero ¿cuál es el seguimiento? No solamente es tratarlo, sino también seguir. Y es parte de lo que los pacientes deben hacer. Recuerden que el HPN es una condición crónica en la que se perdió la función de un gen y por tanto no se van a reponer estas proteínas. Entonces yo no voy a tener, digamos que, de vuelta estas proteínas y por tanto debo tratarlo. Y la forma de saber que está funcionando es con un registro diario de síntomas. Entonces hay algunos modelos, esto es de una guía reciente, en el que el paciente debería asistir a su médico tratante conociendo la frecuencia de los síntomas, porque esto es una forma de saber que hay efectividad en el tratamiento o que el medicamento no está funcionando o que hay algo adicional. No siempre es la condición de base. Yo puedo tener la condición con una nueva enfermedad o puedo tener algo adicional, un factor estresor que me está aumentando el complemento. Si se acuerdan, el complemento lo tenemos todos. Yo lo debo tener neutro balanceado, pero en estas vías que vimos en la parte superior, se puede activar por diferentes razones. Por lo tanto, si yo tengo una sobreactivación por una condición asociada, por una condición estresante, pues debo controlarlo de otra manera. Fundamental el registro de los síntomas y los niveles del LDH, que son el biomarcador clave para esta condición. El LDH me mide la ruptura de los glóbulos rojos. ¿Por qué eso es importante? Porque el paciente continuará a poder mejorar sus niveles de hemoglobina, pero no va a subir súbitamente, digamos, de pasar de con anemia a sin anemia. Es fundamental esta aclaración porque el paciente con HPN usualmente continúa con anemia. Va mejorando progresivamente en la medida en que se produzcan más glóbulos rojos y que no se rompen los niveles de hemoglobina y el conteo de glóbulos rojos. Sin embargo, no es la medida estándar o la medida de eficacia los niveles de hemoglobina. Ahora pasando a CHUA, que es otra condición del complemento, en la que la razón por la que ocurre es algo completamente diferente, aunque estén en la misma vía. Esto es muy interesante en las enfermedades del complemento. ¿Qué es CHUA? Sus siglas significan síndrome hemolítico urémico atípico. ¿Y por qué es tan importante? Porque el CHU, que es el síndrome hemolítico urémico, es una condición común, mucho más en edad pediátrica que en edad adulta, asociada a algunas infecciones y algunos agentes estresantes. Esta es una condición que aparece a diferencia del HPN, porque hay una predisposición genética. O sea, acá empezamos a ver diferencias entre las dos condiciones. La HPN aparece al azar, porque se pierde la expresión, se pierde la función de un gen que hace que no haya expresión de unas proteínas, y acá hay una predisposición genética. Recuerden que cuando hablamos del complemento yo les decía que esto funciona todo el tiempo, y que es lo que nos permite defendernos de agentes estresores, pero que afortunadamente hay como unos puntos de control que hacen que la respuesta de defensa sea autolimitada. ¿Qué pasa en CHUA? Que hay una alteración genética en la que estos puntos de control se pierden. Entonces, cuando hay una condición amplificadora del complemento que le dice actívese, esto no tiene el control para decir pare, yo ya me defendí, se continúa amplificando el complemento y es lo que genera el daño. Entonces el sistema de complemento se activa incontroladamente, como estos puntos de control no están porque hay alteración genética de base, continuamente persiste. A diferencia de HPN, en la que digamos que el efecto es en la cascada final, en el que se rompen los glóbulos rojos por el complejo de ataque membrana, aquí todo el tiempo se activan, esto es mucho más agudo. Entonces en HPN es una condición que se instaura y que es larvada en los años y que crónicamente va dando síntomas. En CHU es una condición mucho más aguda, ¿por qué? Porque tengo amplificación en un nivel superior y tengo diferentes mecanismos, que los vamos a explicar más adelante. Puede afectar a adultos y a niños, dado que su instauración es mucho más crónica, es más común verla en unidades de cuidado intensivo, en pacientes en estado crítico.
Y ahí aparece una dificultad. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes en unidades de cuidado crítico que tienen condiciones exclusivamente como el CHUA? Muy pocos. Por lo tanto, esa es una condición que se puede confundir con entidades mucho más frecuentes en una unidad de cuidado intensivo. Esos pacientes, como llegan comprometidos, usualmente tienen manejos de trasplantes renal, de trasplante de manejo dialítico, y puede generar un daño repentino en los órganos. Entonces esto confunde y puede que en algunas familias el diagnóstico sea retrospectivo e incluso pues asociado a diferentes individuos que han fallecido. El CHUA puede ocurrir en cualquier momento de la vida y resulta una combinación de factores ambientales y genéticos. A diferencia del anterior, también se puede presentar más en niños. ¿Por qué? Porque hay una predisposición con infecciones a que se presente si yo tengo una susceptibilidad genética. El CHUA es más común en mujeres que en hombres y una particularidad es que el embarazo y el periodo posparto es una condición amplificadora del complemento, por lo tanto es una de las asociaciones en las que las mujeres pueden estar en riesgo de hacer la condición. Y el 60% de los individuos tienen una alteración genética en uno de estos genes reguladores de complemento. Por lo tanto, a diferencia del HPN, en CHUA sí hay un componente hereditario. ¿Cuál es la diferencia con otras enfermedades genéticas que quizás ustedes han escuchado que conocen? Y es que no, acá no, la condición es 100% genética, sino que depende de que yo tenga una exposición a un factor ambiental que desencadene hiperactivación del complemento. Entonces, ¿qué pasa dentro de los vasos sanguíneos? Hay un círculo vicioso, este es el complejo de ataque membrana que ya lo conocemos, que es lo que rompe los glóbulos rojos en HPN. ¿Qué pasa acá? Que hay una activación crónica del complemento porque se pierden estos señores reguladores. Entonces vamos a tener una microangiopatía trombótica mediada por el complemento. Casi conocemos que se sobreactivó. Esto va a generar un evento inflamatorio en esos vasos pequeños y este evento inflamatorio, que va a ser continuo y crónico, lo que va a hacer es que a partir de aquí adelante, donde digamos que ya no hay flujo sanguíneo, se va a producir isquemia, ya no va a llegar sangre y esto va a generar un daño multiorgánico. Todos esos órganos que tienen vasos muy pequeños, por ejemplo el riñón, inclusive la piel, el cerebro, el corazón, pueden ser órganos diana, órganos target de presentación del CHUA por falta de oxigenación secundaria a microtrombos que ocurren en estos vasitos. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo para presentar un CHUA? Primero, si yo tengo una predisposición genética en la que tengo un gen alterado que me predispone a no controlar adecuadamente el complemento, y estos factores ambientales, que tenga infecciones, porque las infecciones son condiciones amplificadoras del complemento, que tenga fármacos inmunosupresores, que esté recibiendo algunos medicamentos, que tenga exposición o estrés, y esto puede ser inclusive estar en una cirugía, tener un trauma. ¿Por qué? Porque me va a aumentar la actividad del complemento para defenderme, tener un trasplante, porque eso está relacionado con los medicamentos que se utilizan, o tener una neoplasia o un tumor. Todos estos que si ustedes ven son condiciones que no son infrecuentes, pueden ser la condición suficiente y necesaria para activar un CHUA por la sobreactivación del complemento. Entonces entendemos que el CHUA es una teoría de múltiples hits, es decir, yo puedo tener esto en predisposición, pero solamente cuando tengo varios hits que se combinan, hago la manifestación de la condición, que puede ser súbita y se puede presentar en diferentes escenarios, en diferentes grupos etarios, en hombres y en mujeres. ¿Cómo es el diagnóstico de esta condición? Es el diagnóstico fundamental, y es algo que señala acá, es el diagnóstico de la microangiopatía trombótica. Micro es pequeño, vaso pequeño y trombo. Eso es lo que vimos en el vaso, en la imagen del vaso que les mostraba, y es que hay una sobreactivación del complemento que genera ruptura de las células endoteliales en el vaso, y esto genera a su vez trombosis, que genera toda la cascada de esta condición. Pero ¿cuál es el diagnóstico de una microangiopatía trombótica, también llamada MAT, que tenga plaquetas disminuidas, que es lo que me va a llevar a producir trombos, LDH elevada, y ustedes ya aprendieron el día de hoy que la LDH es que tengo ruptura de glóbulos rojos, y la muestra de hemólisis microangiopática, es decir, de ruptura de los glóbulos rojos. Acá, ¿cuál es la diferencia?
Recuerden que en HPN los glóbulos rojos se morían porque tenía una diana que me lo rompía, de complejo ataque membrana. En CHUA hay una ruptura de glóbulos rojos, pero mecánica. ¿Por qué? Porque como tengo trombos en los vasos pequeños, cuando el glóbulo rojo intenta pasar, se rompe. Y por eso hay una hemólisis microangiopática, que esto se puede ver con los esquistocitos, que son formas de glóbulos rojos que están rotos al pasar por los vasos sanguíneos. Esto se ve en un extendido de sangre periférica que se puede hacer fácilmente con una punción capilar, con una punción en la punta de los dedos. Pero eso solamente me dice el diagnóstico de MAT, y allí es donde empieza un poco la complejidad de CHUA. CHUA, a diferencia de HPN, no tiene una prueba específica, es decir, no hay una prueba que yo pueda hacer que diga, sí, este paciente tiene CHUA. Como ven acá, es una condición que es un diagnóstico de exclusión. Para llegar a esto, yo tengo que descartar lo común. Y lo común incluye condiciones comunes como el CHU, que es un síndrome hemolítico urémico secundario a infecciones por Chiga, o MAD, que es lo que diagnosticamos acá, secundarias a todo esto. Y cuando eso se comporta de manera inadecuada, yo puedo considerar que es un CHUA. También dentro del diagnóstico diferencial está la PTT, que es una MAD en la que hay un déficit de Adams-Gress. Entonces, yo acá lo que veo es cuadros diferenciales. Y esto puede ser fácil en un cuadro como este, pero en la clínica, en un paciente intensivo, en un paciente crónicamente, digamos, críticamente enfermo, no es tan fácil diagnosticarlo. Y por eso muchos de los pacientes que tienen CHUA han sido diagnosticados cuando todo esto se ha realizado o cuando todos los manejos para estas condiciones no han sido exitosos. Por tanto, esta condición es de difícil diagnóstico. Prueba genética en CHUA, ¿por qué se debe hacer o cuándo se debe hacer? Se recomienda realizar el estudio genético en todos los pacientes con CHUA. Y si se identifica la mutación, se considera CHUA primario. Entonces acá vamos a tener una clasificación CHUA primario y CHUA secundario. Primario es cuando identifico una mutación en estos genes que controlan el complemento, y secundario es cuando no la encontré o sé que está asociado a una condición amplificadora del complemento. Siempre se debe hacer en individuos con recaída de CHUA, incluso después de que hayan recuperado completamente. Cuando el paciente con CHUA va a ir a un trasplante y el donante, por ejemplo, el riñón es un familiar, pues yo tengo que estar segura completamente que no es portador de una mutación en uno de los genes reguladores de complemento. Y para identificar personas en riesgo en la familia cuando se ha identificado uno de los individuos. Esta prueba genética permite saber si es un CHUA primario o secundario, permite definir el pronóstico porque de acuerdo a algunas mutaciones es más probable o menos probable que haya un trasplante, que haya un deterioro de ciertos órganos, el riesgo de recurrencia, y también define, por supuesto, quiénes serían candidatos donantes de esta persona. ¿Cuáles son los tratamientos? Y acá es importante, la mayoría de estos pacientes van a estar en un escenario crítico en cuidado intensivo, por lo tanto, la mayoría cuando llegan al diagnóstico ya han estado en diálisis o han estado en terapia de reemplazo enzimático. Pero la sobrevida de los pacientes sin duda ha cambiado desde las terapias inhibidoras del complemento, porque me ha logrado ahorrar función renal, que es lo que pasaba con muchos de esos pacientes que iban a trasplante de riñón. Hoy por hoy, algunos van a trasplante de riñón, pero ya son menos porque la terapia logra contener la progresión de la condición e incluso mejorar la función renal. ¿Cuál es la recomendación de tratamiento en CHUA? Sin duda, controlar lo que lo generó. Recuerden que en CHUA yo hago la enfermedad por una condición activadora, amplificadora del complemento. Entonces, fundamental antes de todo esto, saber qué fue lo que lo activó y controlarlo. Si es una infección, si fue el embarazo, si es un tumor, si fue el trasplante, tengo que controlar la condición amplificadora que me generó el CHUA. Si no, voy a tener todo el tiempo este estímulo externo haciendo, digamos que la señal para que se active el complemento. En niños, el protocolo de las guías internacionales indica que la recomendación es iniciar con inhibidores del complemento porque es la mejor evidencia disponible y la mejor terapia disponible en este momento. En adultos, en un primer episodio, como el diagnóstico puede ser un poco más difícil, siempre se inicia con un recambio plasmático y de acuerdo a eso se ve la respuesta. Acá podemos tener episodios que pasaron una sola vez en la vida y nunca volvieron a ocurrir, o pacientes que se quedan en terapia de reemplazo plasmático
todo el tiempo que pueden hacer resistencia y es allí cuando deben pasar a una terapia inhibidora de complemento. Si es un CHUA recurrente o aparece en post-trasplante o el paciente ya tiene el diagnóstico de un trasplante, ya la terapia es una terapia inhibidora de complemento. Todo esto es importante que debe ir con el tratamiento de soporte, con todo lo que pueda requerir y monitorizarlo. ¿Por qué es importante monitorizarlo? Porque en cualquiera de estos tres escenarios, la terapia en CHUA, a diferencia de HPN, no es de por vida, de acuerdo al si hay un componente genético o no, de acuerdo a cuál fue el trigger o lo que lo desencadenó, me define el tiempo de la terapia. Entonces, esto es importante porque se debe hablar con el médico tratante para saber cuál va a ser la duración, si se requiere diálisis al tiempo con la terapia, cómo va a ser el manejo, y todo esto pues se define de acuerdo al estadio del paciente. Que es importante, hemos hablado que en estas dos condiciones hay una terapia específica, que es la terapia inhibidora del complemento. Pero para esto es importante que ustedes entiendan cómo funcionan esas terapias. Ya entendimos cómo funcionan las vías, por qué se activa, porque hay unos puntos de control importantes que definen que se activa esta cascada de complemento que me defiende, pero que cuando está alterada, pues me va a hacer daño en mis células. Ahora, ¿cómo funcionan los inhibidores del complemento? Los inhibidores del complemento, en este momento, hay en dos puntos, uno en C5 y otro en C3. Y estos inhibidores del complemento lo que van a hacer es bloquear la respuesta de aquí para abajo. Entonces tenemos terapias inhibidores de C5 que bloquean desde aquí para abajo. Su foco es bloquear este complejo ataque membrana, que es el que se ha descrito, es la principal causa de la condición en HPN y en CHUA. Y ya hay nuevas terapias que inhiben en la parte proximal, que inhiben en C3. Entonces, la indicación de cada una de las terapias es diferente. Las guías internacionales en CHUA están aprobadas solamente para C5 y hay nuevos estudios que están viniendo en otras vías, en otros puntos de la vía del complemento. ¿Qué es importante? Cuando yo bloqueo el complemento, bloqueo también mi sistema de defensa. Entonces, está muy bien bloquearlo porque me quita la parte que me mata o que me altera mis células, pero también tengo que defenderme. Entonces, ¿qué es importante? No importa el punto de bloqueo para el producto final, en el sentido que puede ser inhibición en C5, en C3, veremos luego cuál es la diferencia, pero sí es importante saber que ambos terapias requieren una inmunoprofilaxis o vacunación. Entonces, en los inhibidores de C5, cuando yo inhibo en la parte distal, tengo una ventaja y es que todavía tengo inhibición, tengo una defensa acá arriba. Entonces voy a requerir vacunas, pero solamente para ciertos gérmenes. Cuando inhibo más arriba, voy a requerir vacunas para otros gérmenes como Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, neumococo, que es importante e ideal que se reciba la vacunación 2 semanas antes de iniciar la terapia inhibidora de complemento. Pero, como en muchas ocasiones, en el caso de CHUA, es un tratamiento agudo en cuidado crítico, pues no puedo tener estas 2 semanas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Una profilaxis con antibiótico para tener al paciente protegido y evitar que por dar el inhibidor del complemento no lo ponga en riesgo de tener meningitis o de tener otra infección asociada de acuerdo a la terapia que yo decida dar. Es importante en pacientes que reciben tratamiento a largo plazo con inhibidores del complemento, sea C3 o sea C5, los refuerzos periódicos. Recuerden que la vacunación nos da anticuerpos por cierto tiempo de acuerdo a las vacunas que se utilicen. Entonces es importante que no solamente tengamos adherencia a los inhibidores del complemento, sino que también tengamos adherencia a la profilaxis, es decir, que nos revacunemos o que tengamos el refuerzo de acuerdo a la vacuna que hayamos recibido. ¿Qué es importante? Cada uno de estos inhibidores de complemento tiene unas metas terapéuticas, es decir, que el paciente puede recibir C3 o C5 de acuerdo a la aprobación regulatoria, a la enfermedad que tenga, a la indicación del producto, es decir, si tiene, en el caso de CHUA, si es por corto, por largo plazo, en HPN, de acuerdo a si el paciente tiene más o menos hemólisis, pero lo fundamental es que se reciba la terapia y además se controle. Entonces ustedes como pacientes deben saber cuál es el marcador ideal, cuáles son los síntomas, qué significa que la condición está mejorando si se pone la terapia, cuándo está empeorando a pesar de que están con la terapia, porque esto me define la continuidad del tratamiento. Mensajes para llevar a casa. Entonces hablamos de dos condiciones que son diferentes pero que tienen algo en común, que es el complemento.
¿Qué es fundamental y qué quiero que se quede hoy claro en esta charla? ¿Cuál es la célula que se afecta en cada una de estas condiciones? Entonces, en HPN se afecta el glóbulo rojo y hay anemia, pero por ruptura de ese glóbulo rojo que está siendo atacado. En CHUA, la célula que inicia toda esta cascada es la célula endotelial. También hay anemia, pero el glóbulo rojo se muere es porque no logra pasar por estos microtrombos que hay en los vasos. ¿Por qué aparece el HPN? Aparece al azar, es idiopática y no hay un riesgo familiar. En CHUA, por el contrario, hay un componente genético y de acuerdo a los resultados de este estudio genético puede existir un riesgo familiar. Principalmente CHUA afecta niños y adultos, digamos que tiene un pico inicial en la edad pediátrica y también hay un pico en mujeres en cierta edad. Y en HPN se afecta en hombres y mujeres por igual, pero por encima de la tercera década de la vida. ¿Cuál es la prueba diagnóstica? En HPN la prueba diagnóstica gol estándar es la citometría de flujo específica de HPN. En CHUA no tenemos prueba diagnóstica, es un criterio diagnóstico de exclusión en el que se debe haber descartado PTT, MAT secundarias y el CHU típico. La instauración de los síntomas en HPN es crónica, en CHUA es agudo, usualmente en cuidado intensivo. ¿Cuál es el biomarcador de seguimiento? En HPN el biomarcador es la LDH, los niveles que me dicen si se está rompiendo el glóbulo rojo, más los síntomas. Y en CHUA van a ser los síntomas y el hemograma, porque acá vamos a tener, recuerden, el diagnóstico inicial de CHUA es por una MAT, es decir, que yo voy a tener plaquetas disminuidas, voy a tener anemia, entonces se ve todo en general en el hemograma más los síntomas. El tratamiento. En HPN, al ser una condición en la cual los glóbulos rojos perdieron su expresión del gen PIGA, el tratamiento es de por vida. En CHUA depende de la clasificación. Si es primario, va a tener un tratamiento a largo plazo. Si es un CHUA secundario o asociado a una condición amplificadora de complemento, el tratamiento va a ser corto. Entonces, sabemos que son dos condiciones que tienen cosas en común porque ambas son en la vía de complemento, pero que cada una es muy diferente de la otra, inclusive en los síntomas, manifestaciones, grupos de riesgo. Pero ¿qué tienen en común? Que son enfermedades asociadas a sobreactivación del complemento. Son catalogadas enfermedades huérfanas. En ambas es difícil el diagnóstico, a pesar de que en HPN hay una prueba diagnóstica específica, es una prueba que se debe pedir con unas indicaciones específicas y es citometría de flujo para HPN. Se pueden confundir con otras condiciones y es usual que los pacientes puedan tener tratamientos inclusive para otras condiciones durante mucho tiempo y solo cuando no mejoran o cuando no avanzan en su estado clínico se empiezan a sospechar este tipo de condiciones. Ambas tienen tratamiento, para las dos la mayoría es el inhibidores del complemento de acuerdo al estadio de la enfermedad. Y recordar que la vacunación hace parte de este tratamiento paralelo de los inhibidores del complemento y que de acuerdo a la condición del paciente, a la edad, al diagnóstico, se definirá si es un inhibidor de C3, de C5 o los inhibidores que están por venir en las vías del complemento. Ambas tienen riesgo continuo de sufrir complicaciones, es decir, son condiciones que yo debo vigilar. En HPN siempre hay un riesgo de que por algún factor externo el paciente pueda embolizar más, es decir, se puedan romper más los glóbulos rojos. En CHUA, si yo me vuelvo a exponer a esa condición amplificada del complemento, puedo tener nuevamente las complicaciones. Y ambas tienen un problema, tanto por los médicos como por los pacientes, es que tenemos pobre conciencia del segmento de los síntomas. Usualmente el seguimiento está enfocado en el laboratorio, pero no en los síntomas y el paciente no siempre lleva un registro de los síntomas, que es lo que define que hay una alta actividad de la enfermedad. ¿Qué es importante después de lo que vimos? Ya conocemos el complemento, hemos aprendido hoy de la vía de complemento, sabemos que todos los humanos lo tenemos, que se activa para defendernos, pero que en ciertas condiciones como CHU-HPN, esta activación descontrolada pues va a generar riesgo digamos, de afectar incluso la vida. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque cuando yo ya sé cómo funciona, por qué se activó y por qué apareció la condición, puedo reconocer los desencadenantes, sé cuáles son los síntomas y puedo cuantificarlos porque esto implica que hay un cambio en mi vida del complemento. También al conocer cómo funciona el complemento y por qué se da la enfermedad, reconozco que es importante la adherencia al tratamiento. Y es fundamental saber que los tratamientos tienen un tiempo de vida medio, es decir, que funcionan por unos días. Y por eso ciertos medicamentos se deben tomar o se deben aplicar cada cierto tiempo.
porque después de la fecha, digamos, de su vida media, dejan de funcionar. ¿Qué pasa si un medicamento deja de funcionar? Entonces, puntualmente los inhibidores desde 5, como eculizumab, cuando pasa el tiempo de vida media para el cual está diseñado, pues esta vía de complemento que continuamente está activa va a seguir haciendo efecto. Y como el inhibidor de complemento no está, van a aparecer los síntomas. Entonces es fundamental que tengamos adherencia a los días de tratamiento. El manejo de soporte también es importante, porque los inhibidores del complemento lo que hacen es evitar que haya esta activación continua. Pero este glóbulo rojo que está disminuido o esta sobrecarga de hierro que está asociada con las transfusiones, pues no se está tratando. Entonces es fundamental tener el manejo conjunto para que el paciente tenga mejoría de los síntomas. Y como ya entendimos las condiciones, el apoyo familiar es muy importante, porque el familiar nos ayuda a entender que puedo tener una crisis, que estoy en recaída por sobreactivación de la enfermedad. También es importante que el familiar me recuerde cada cuánto debo aplicar el medicamento, porque sabemos que se activa el complemento y va a generar eventos desafortunados. Con esto, espero que hayan entendido el día de hoy el complemento, que entiendan cómo podemos lograrlo y que realmente está en cada uno de ustedes sensibilizar a otras personas, sensibilizar a sus médicos, controlar el complemento, desde conocer qué fue desencadenante, pero además controlarlo adecuadamente con los medicamentos y con esto llevar a todos los pacientes que viven con condiciones asociadas al complemento a tener una expectativa de vida usual.